buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Dulce Ivonne Palacios Moro. Soy estudiante de la Universidad IED Campus Yehualtepec. Actualmente me encuentro cursando el sexto semestre de la carrera de Pedagogía, para el cual en la materia de desarrollo social en la primera infancia desarrollé un trabajo, el cual es un ensayo, que a continuación se los expondré. El ensayo lleva por nombre Análisis sobre el marco legislativo, políticas y organismos defensores de los niños. Lo que se les, lo que se les dé a los niños se los darán a la sociedad. Los derechos de los niños deben estar integrados con los derechos de los humanos, pero, como es de saber, los pequeños se encuentran más vulnerables que el resto, deben tener derechos adicionales y específicos. Los derechos del niño deben integrar una protección especial y garantizarles al niño condiciones de vida y de desarrollo específico. Entonces, es importante relacionarlos con el marco jurídico internacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para comprender, prever, proteger y dar cumplimiento a estos derechos. A lo largo de la historia se han creado leyes, instituciones, convenciones, normas, etc. con respecto a los niños y niñas. Son, son titulares de derechos. Esto se reconoce desde el ámbito político, filosófico y jurídico. Como futuros docentes, debemos conocer e involucrarnos en el bienestar infantil. El presente trabajo tiene por objetivo realizar un análisis del marco legislativo, políticas y organismos defensores de los niños, para el cual se abordará en tres apartados. El primer apartado se relaciona con el concepto de niñez, el segundo hablaré del marco jurídico internacional y por último estipularé las leyes más sobresalientes del país. Existe un largo recorrido de sucesos antes de llegar a tener todas las leyes que hoy en día tenemos, pero un suceso importante de resaltar es que en 1959 la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprueba la Declaración de los Derechos del Niño. En esta se reconocen los derechos como la libertad y contra la discriminación, así como el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. En este mismo se plasma el derecho a la educación, la atención de salud y una protección especial. Considero que a partir de este hecho se empiezan a consolidar leyes más influyentes en la actualidad. Pero antes de continuar y para entender mejor el tema de la niñez, retomaré a Jean-Jacques Rousseau, el cual en los múltiples trabajos que realizaba con respecto a la niñez afirmaba que el niño se encontraba en un estado de bondad y que sus impulsos naturales se deben aceptar como son. Mencionaba la frase, el niño nace bueno, es la sociedad quien lo corrompe. Acudo a Rousseau para estos lineamientos porque en mi opinión fue uno de los filósofos con grandes aportaciones, además de establecer la libertad como valor moral. Retomando al mismo, nos menciona que la educación debe entender al niño, satisfacer sus necesidades y mejorar sus intereses. Según Rousseau, el objetivo de la educación era fortalecer el juicio independiente para que cuando los niños se enfrentaran a valores contrapuestos o presiones sociales debían aprender a apoyarse y confiar en su capacidad de razonar. Los niños, por sus características innatas, poseen capacidades de aprender y almacenar información como en ninguna otra etapa de la vida. Es así que esto debe tomarse en cuenta con el fin de tener una política pública basada en sus necesidades. La CDN es el primer tratado internacional de derechos humanos que combina una serie de normas universales con respecto a la infancia. Es también el primero en considerar a los derechos del niño como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. Está conformado por artículos en donde se reconoce que los niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental, social y con derecho de expresar libremente. Se encuentra basada en una necesidad y aspiración. Reconoce que los niños tienen ciertas necesidades específicas que la sociedad no ha tomado en cuenta. Para mí resulta importante recalcar que la CDN representa la culminación de décadas de esfuerzo y trabajo de una comunidad internacional en favor de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Me resulta importante de resaltar porque no debemos considerar que salió de la nada, sino que tiene un largo camino por detrás. Se sustenta en la aplicación de derechos humanos en 4 principios básicos. Estos deben ser atendidos por quienes tengan la responsabilidad de aplicar las normas. Dentro de los principios tenemos el no discriminación, el interés superior de la infancia, el de supervivencia y el desarrollo, y por último el de participación. Cuando nos referimos a niñez en México, podemos resaltar que a partir del año 2000, específicamente el 29 de mayo en el país, contamos con una avanzada legislación, la cual se denomina Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto garantizar a niños, niñas y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Entonces, dentro del orden jurídico nacional existen otras leyes que resultan esenciales para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por mencionar algunos, se encuentran la legislación civil, penal, la Ley General de la Salud, la Ley General de la Educación, Ley General de la Asistencia Social y la Ley General de Desarrollo Social. Por mi parte, considero que las anteriores leyes son indispensables para lograr respaldar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como para brindarles protección y seguridad. Cabe recalcar que en el año 2006 México recibió una de las observaciones por parte del Comité de los Derechos de la Niñez de la ONU, esto como parte de su compromiso internacional al suscribirse en la CDN. Las observaciones mencionaban limitaciones e incongruencias. En mi opinión, esas observaciones fueron acertadas y gracias a ellas, el 12 de octubre de 2011 se publica la reforma del artículo 73 constitucional. Es importante reconocer que en México es logro significativo la creación de la materia de los derechos humanos de los niños, ya que muestra un marco legal con propuestas sólidas que garantizan, promueven y defienden los derechos de los niños. Me resulta importante de mencionar que ser defensor de los derechos humanos en el país desafortunadamente resulta un riesgo. Es bien sabido las diferentes agresiones de personas que son defensoras de los derechos. En este caso, los niños se encuentran más vulnerables de ser agredidos por defender a aquellos.